buenas tardes, otra vez, ahora en serio. Bienvenidos, gracias por venir. Envejecer es un logro, no hagamos de ello un problema. Este es uno de los lemas de Julián Corral que más me gusta, que ahora nos va a contar. Esta tarde nos va a contar cómo transformar los cuidados para envejecer en la comunidad en general. Esto es la segunda parte. La primera la hicimos en el mes de junio, es la segunda parte de un documento que hicieron en Socisalud que se llama Envejecer en la comunidad con dignidad. La primera parte era reimaginando el envejecimiento, que ahora quizá haga un breve resumen para enlazar con lo otro, y en esta vamos a ver transformando los cuidados. Julián Corral, como veis, es médico de salud pública, gerontólogo social, coordinador del grupo de mayores Socisalud, asesor senior del consultoría Albor, vocal de la junta directiva ATAPSE, y muchos ya le conocéis, sobre todo los que estuvisteis en el mes de junio, y hemos quedado en no extendernos mucho en estos rollos para luego tener tiempo para un debate o preguntas o lo que queráis. Así que sin más, pues ya Julián nos va a contar, nos va a hacer la exposición de esta segunda parte del documento. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Mariche, sobre todo por tu trabajo y empeño en que esta segunda sesión saliese adelante, ¿no? Gracias también a Vicky Zunzunegui y a Ana López Torres, que nos van a acompañar luego en la mesa del coloquio, en la mesa un poquito de debate que vamos a tener, y gracias a vosotros por asistir, ¿no? A todo el mundo. Bien, pues efectivamente, esta segunda parte del documento que elaboramos en Socisalud, una sociedad civil por la salud que desgraciadamente ha desaparecido por problemas económicos, como pasa con mucho tipo de asociaciones en este caso, elaboramos un documento Socisalud, Sociedad Civil por la Salud, como veis, donde vamos a ver, veis, hay una serie de sociedades, asociaciones y demás, SEMAL, la Sociedad Madrileña, Enfermería Familiar Comunitaria, Comisiones, CEOMA, UDP, FAECAP, AMIX, etcétera, la Asociación de Federación Regional de Asociaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahí aparecen todas. Este documento lo estamos ahora editando y se va a aparecer en edición en digital y en papel, ¿no? Cuando esté terminado ya os lo informaremos para que lo podáis ver todo el mundo que esté interesado, ¿no? Bien, pues entonces, efectivamente, la primera parte, como comentaba Mariche, hablamos de reimaginar el envejecimiento, es decir, de lo que hablábamos en junio, en aquella sesión que celebramos en su día, era de que debido a que cada vez vivimos más, tenemos una longevidad creciente, de lo que se trata es de que esos años adicionales de vida que nos ha regalado, digamos, la historia y un poquito la historia así de la humanidad, podamos vivirlos con, digamos, la mejor salud posible y siendo partícipes e involucrados en la propia sociedad y no, como comentábamos, o luchar contra el edadismo, que lo que hace es, digamos, apartar a las personas de cierta edad ya de estar involucradas y de poder participar en la sociedad en cosas que le interesan. Bueno, pues entonces en esta parte también hablábamos en aquella primera de que se trataba un poco de reimaginar el envejecimiento teniendo un nuevo enfoque, es decir, esos años que vivimos ya y que cada vez son más, es un tercio de la vida, de nuestra vida, después de la jubilación, esos años tenemos que, como sociedad, hacer un cambio de mentalidad y no ver el envejecimiento ya, o esos años más avanzados, no verlos como una etapa de decadencia, de dependencia solamente, sino una etapa de oportunidades y de cambio, ¿de acuerdo? Y de poder seguir contribuyendo a la sociedad. Mira, esta mujer, Nancy Fraser, que es una digamos, profesora de salud, de políticas públicas y sociales en una universidad de Nueva York,
escribía un poquito el papel del cuidado para el bienestar económico y social. Me gusta empezar por alguna frase así, de algún que sea un poquito, digamos, impactante y que nos haga reflexionar. Decía ella, o dice, contrariamente al pensamiento económico dominante, el funcionamiento de nuestra economía y la cohesión social dependen en gran medida del cuidado. Pero más importante que esto es que sin cuidado no podría haber cultura, como dice, ni economía ni organización política. Por tanto, está fuera de toda duda el papel o la interdependencia y el papel del cuidado para el bienestar económico y social. Así que los cuidados es algo importantísimo en cualquier sociedad avanzada, ¿no? Luego, otras reflexiones interesantes en una cumbre España-Japón sobre longevidad y sociedades longevas que ocurrió en abril del año pasado en Salamanca. Sabéis que ahí se CENIE, que es el Centro Nacional del Envejecimiento, Internacional del Envejecimiento. Hubo una cumbre de España y Japón y participó esta gerontóloga, Kyoko Akiyama, y ella dice, las personas a medida que envejecen tienen que adaptarse a los cambios que surjan en sus vidas, pero de una manera o de forma participativa e integrada en las comunidades donde viven. Esto es muy importante también, es un mensaje que nos está trasladando esta gerontóloga para decir, aunque ya tengamos una cierta edad, tenemos que seguir ahí luchando, teniendo propósito en la vida y siendo partícipes de mejoras a nivel social, de contribuir a la sociedad en general. Fijaros, en esa misma cumbre, la directora general del INSERSO, Maite Sancho, que la conoceréis muchos de vosotros, se planteaba, ¿qué desean las personas mayores? ¿Les gusta vivir en una institución, en una residencia? ¿Quieren acabar sus vidas en una institución? Y concluía un poco en estudios que ha hecho el propio INSERSO, cuantos más años tenemos, menos ganas tenemos de ir a las instituciones, sobre todo después de lo que pasó en la pandemia, ¿verdad? Así que, entonces, lo que tenemos que reivindicar es que estemos viviendo en nuestro entorno, que es lo que vamos a ver aquí ahora en la sesión de hoy, y concluía un poco los retos de España en el ámbito de los cuidados. Decía la directora general, Maite Sancho, decía, sobre todo es un gran reto es la heterogeneidad. No sé si se ve bien desde atrás, ¿se ve bien? Porque si no apagamos otra luz un poco, lo que pasa que aunque no nos veamos no pasa nada. Lo importante es esto, la heterogeneidad de los mayores de 80 años y dice la gran separación que aún existe entre los servicios sociales y sanitarios. Este es un gran reto que tenemos como sociedad. La gran separación entre el sistema sanitario y de servicios sociales y por eso, como voy a comentar luego más adelante, hay grandes experiencias en el ámbito internacional que hablan de la atención integrada, donde a través de equipos interdisciplinares coordinados por gestores de caso, se ve a la persona con sus necesidades, sus preferencias, sus problemas, como algo integral. Y ahí se puede entonces abordar mejor los temas. Bien, y luego, el tercer punto que quería señalar era en el editorial del fin de semana del País, ponía récord español en esperanza de vida, 84,01 años. Las mujeres 86,53, sabéis que viven más, la mujer siempre que el hombre, por término general, y los hombres 81,38, ¿no? Pero la media 84 años. Pero decía en este editorial, y he resaltado esto, que me parece muy importante, dice, ninguna sociedad puede permitir ignorar ese tercio de vida que empieza después de la jubilación, de millones de hombres y mujeres con tanto por ofrecer y tanto por demandar. Ninguna sociedad ya avanzada, desarrollada, puede ignorar esto, ¿de acuerdo? Cada vez somos más personas de edad y esto hay que tenerlo muy presente. Seguía un poco, dice, por supuesto, hay que reforzar las fórmulas tradicionales de la jubilación, como un sistema de reparto que tenemos en nuestro país de cara a las pensiones, pero también apuntalar los sistemas de asistencia y cuidados. Y esto es lo importante, como Colofón resaltaba, pero también conviene una reflexión colectiva sobre cómo abrir ventanas sociales
económicas, culturales y profesionales. Hay mucha gente que en edad avanzada inicia nuevas carreras, o sea que esto lo tenemos que tener presente, para un grupo cada vez más amplio de ciudadanos con derecho a una vida plena y a una vida y no en retirada, no como nos dicen ya muchos, digamos, desde el ámbito político, no, bueno, pobrecito, persona mayor, ya lo que necesita son cuidados y estar en casita y tal. No, esto es contra lo que tenemos que luchar, porque eso es edadismo, paternalismo y edadismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces empecemos un poco, hablando igual a medida que vaya desarrollando lo que tengo preparado, en algunas partes iré un poquito deprisa porque si no, no nos da tiempo, porque tengo muchas cosas aquí. Pero fijaros, me interesa resaltar, yo pondré el énfasis en los momentos adecuados, personas mayores con necesidades complejas. A medida que envejecemos, va a llegar un momento en que, sobre todo en edades por encima de los 80, 85, 90 años, ya muchas personas tienen necesidades complejas de atención. ¿De acuerdo? Forma parte de la propia evolución y del propio proceso de envejecimiento. Bien, cada vez más personas, por tanto, tienen necesidades complejas de atención como resultado de múltiples condiciones crónicas simultáneas, es lo que se llama la multimorbilidad, muchas enfermedades simultáneas, deficiencias funcionales y cognitivas, problemas de salud mental y vulnerabilidad social. Es decir, que toda esta amalgama de condiciones se juntan para, digamos, conformar lo que serían personas con necesidades complejas. Y esas personas se caracterizan por presentar, como decimos, multimorbilidad, complejidad, son personas complejas, es decir, tienen una alta vulnerabilidad clínica, elevada fragilidad y mortalidad, deterioro funcional, polifarmacia, consumen más de 5 medicamentos diariamente, y eso es lo que se llama la polifarmacia, que muchas veces están mal prescritos por los médicos de familia, y hay que decirlo, y habría que ahí intentar hacer una buena, digamos, prescripción farmacológica, alta probabilidad de sufrir descompensaciones y pobre calidad de vida relacionada con la salud, ¿no? Además de todo esto, frecuente dependencia funcional, alta utilización de servicios, muy importante, de urgencias, de ingresos en el hospital o visitas a primaria, esto es lo que presentan estas personas, necesidades instrumentales, materiales y demás en el ámbito de la autonomía y finalmente necesitan un manejo multidisciplinario de atención integrada, que era lo que comentaba hace un momento. Así que la multimorbilidad, como aparece aquí, está fuertemente asociada con mayor mortalidad, peor calidad de vida y estado funcional y mayores tasas de utilización de servicios sanitarios o de salud. Bien, una vez visto esto, que son las personas un poco mayores con necesidades complejas, fijaros, estas personas, ves aquí, no se ve esto muy bien, pero yo os lo digo, las enfermedades crónicas, suponen el 80% de las consultas de primaria. En cualquier centro de salud ya el 80% de las consultas son por personas con necesidades complejas. El 60% de los ingresos en el hospital, pondría aquí, no ha salido ahí muy bien por el color. El 75% del gasto sanitario total lo consumen las personas con necesidades complejas y era la principal causa de discapacidad ya en el año 2020 y en 2030 su incidencia, la incidencia de todas estas enfermedades crónicas se duplicará en personas mayores de 65. Por tanto, efectivamente, por eso el envejecimiento en mayores de 80 años conlleva, si no hacemos prevención adecuada, que ese es un gran tema que luego veremos, pues todo esto va a consumir, como dice ahí al final, la mayor parte de los recursos de los sistemas sanitarios, todas estas personas. Y no quiero aquí traer a colación una frase que decía un ministro japonés que tenía él 70 y muchos años y le decía a tantas personas mayores, sabéis que Japón tiene como 30 millones de personas mayores de 65 años, y decía, por favor, muéranse ya, poco menos que venía a decir eso, por todo lo que consumían. Bien, seguimos un poquito. Estamos en una transición demográfica, está clarísima, ¿no? Pasar de una población joven a una población mayor. Esta población joven presenta procesos agudos y sin embargo
la población mayor procesos crónicos, como estamos diciendo, la población joven enferma según un modelo infeccioso, la población mayor se caracteriza por el modelo funcional, lo que van experimentando es pérdida de la función conforme van cumpliendo años. Las personas, la población joven necesita cuidados episódicos y de corta duración, la población mayor cuidados continuos y prolongados, los cuidados de larga duración que llamamos, y la población joven es atendida generalmente según un modelo hospitalocéntrico, y lo que va a precisar en la población mayor es un modelo domiciliocéntrico, es decir, atender a la persona en su entorno y a nivel comunitario, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí podemos decir que este modelo de población para población joven, si lo queremos aplicar a la población mayor, no sirve, no es el adecuado. Por eso decimos que es un modelo caracterizado por rigidez, duplicidad, fragmentación e ineficiencia, muy costoso. Y lo que necesitamos para la población mayor sería un modelo caracterizado por cuidados domiciliarios, como decimos, e integración de servicios. ¿De acuerdo? O sea que este esquema es interesante en el sentido de que nos da esa visión de que oímos a cantidad de expertos en este campo decir el modelo que tenemos sanitario y de servicios sociales no es el adecuado para atender a tanta población cada vez más mayor y con necesidades complejas, como estamos viendo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos un poquito. Entonces, las voy así a pasar todas así, leemos un poco. Todo esto serían un poco los ejes estratégicos que hemos nosotros, desarrollado en el documento de envejecer en la comunidad con dignidad, y no lo vamos a poder ver todos con detalle porque llevaría mucho tiempo, pero me voy a centrar en algunos de ellos. El primero sería prevenir la fragilidad, después reorientar el modelo de cuidados, en tercer lugar favorecer el envejecimiento en el lugar adecuado, muy importante, en cuarto lugar proveer una atención de salud social y de vivienda que debe ir acompañante siempre, que esto no lo estamos haciendo en España. La vivienda es algo importantísimo para que una persona pueda envejecer en su entorno. Por tanto, esto es lo que se llama atención integral y centrada en la persona. Luchar contra el edadismo y la soledad no deseada, esto ya lo vimos en la primera parte y lo vamos a repetir. Reafirmar un enfoque de género, también en todas las políticas. Construir y rediseñar comunidades amigables con los mayores. Madrid consta como ciudad amigable para las personas mayores en la Organización Mundial de la Salud. Está inscrita como tal. ¿Creéis que Madrid es una ciudad amigable con los mayores? No. En absoluto. No es con nadie prácticamente. Luego veremos una diapositiva, una cosita que sacó el Roto en una viñeta muy interesante, ¿no? Bien, luego uso de tecnologías para favorecer la autonomía e independencia y apoyo a cuidadores informales y cuidadores profesionales que son fundamentales para que la persona siga envejeciendo en su entorno, en su domicilio. Bueno, pues veamos algunas cosas, aunque un poquito rápido. La primera era prevenir la fragilidad. Esto es muy importante. En este documento del año 2022 de consenso sobre prevención de la fragilidad, ya tenía una serie de propósitos como estos. Fomentar un envejecimiento saludable, desarrollar un sistema de cuidados centrados en la persona. En tercer lugar, contribuir a mejorar la prevención, detección y manejo de la fragilidad. Y en cuarto lugar, decía claramente, la fragilidad, por más que veamos a personas con cierta fragilidad, es prevenible, tratable y reversible. Claro, si actuamos pronto y con los mecanismos y la atención adecuada por equipos interdisciplinares, ¿no? Y luego tenía este elemento nuclear, decía, detección precoz de la fragilidad de mayores de 70 años, derivación al sistema sanitario, primaria en coordinación con el hospital, y una intervención específica. ¿Qué es esta? La intervención sobre la fragilidad. Fijaros, comento en algunas cosas luego más adelante cómo todos los clínicos, todas las personas sobre todo que están en contacto con personas mayores y con necesidades complejas deberían tener una formación adecuada en valoración geriátrica integral, la VGI esta, ¿no? Que es la valoración clínica, funcional, mental y social. Esas cuatro grandes áreas son las que contempla la valoración geriátrica. Y una elaboración de un plan de atención
individualizado para cada persona, colaborando la persona, la familia, si es necesario, etc. Bien, y las intervenciones, que han de ser multifactoriales para la prevención de la fragilidad, contemplan todo esto: promoción de estilos de vida saludables, ejercicio, nutrición, el manejo de la patología crónica, la revisión de la polifarmacia, de esa toma excesiva de medicamentos, y abordaje integrado e interdisciplinar desde primaria, coordinada con quién, pues con servicios sociales, comunidad, con cuidados intermedios y centros hospitalarios, ¿no? Bien, pues todo esto un poco sería la fragilidad. Un segundo punto que veíamos o tenemos en el documento más desarrollado, y yo aquí comento un poquito lo más básico, ¿no? Hemos tenido a lo largo de la historia un poco una visión del cuidado, como aparece ahí, más centrada en la enfermedad y en la discapacidad que en las necesidades, capacidades de la persona. Un modelo muy centrado en la enfermedad y en la discapacidad. Y este modelo también se caracteriza por sistemas rígidos de planificación de los cuidados y una atención basada en tareas muy estandarizadas, sobre todo en la residencia se ve clarísimamente esto, ¿no? Y entonces tendremos que pasar, tenemos que pasar, aquí aparecería una flecha que no se ve bien, bueno, ¿ves? Por el cambio de los colores que a veces en la pantalla no se difumina un poquito, a una personalización de la atención, con profesionales suficientes, capacitados, con una nueva visión del cuidado, y también organismos promotores de la calidad para impulsar la excelencia del cuidado, generar y transferir conocimiento. Todo esto lo tienen en muchos países del entorno europeo y demás, y estrategias y materiales para la buena praxis profesional. Así que en este segundo punto de reorientar el modelo actual de cuidados a las personas mayores, lo que se trata es un poco de cambiar la forma en la que se diseñan y organizan los sistemas y servicios de salud para garantizar unos cuidados como estos, proactivos y de alta calidad, integrales e integrados, porque hablamos mucho de atención integral, lo vemos en cantidad de charlas, de ponencias y demás. No, lo que hay que hablar es de atención integrada, es otra cosa, que lo vamos a ver después. Cuidados accesibles y asequibles, que sean asequibles a cada persona, eficientes y centrados en necesidades, derechos y preferencias de las personas. Todo ello que va a hacer proporcionar una mejora de la calidad de vida, está claro, ¿no? Bien. Tercer punto importante que quiero resaltar, y luego estaría el otro el siguiente de la atención integrada: envejecer en el lugar, que lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Envejecer en el lugar, según la OMS, como veis ahí, es la capacidad de vivir en el propio hogar y en la comunidad de manera segura, autónoma y cómoda, independientemente de la edad de la persona, los ingresos que pueda tener o el nivel de capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca, lo comentábamos en la primera charla que hicimos en junio, es la suma de las capacidades físicas y mentales que tiene una persona. Eso va a depender de la herencia, de las características personales, de si ha tenido muchos procesos de enfermedad, de hospitalizaciones, etcétera, y todo eso conforma la capacidad intrínseca, que es muy importante, porque la capacidad intrínseca de una persona es la que luego va a determinar su capacidad funcional para poder ser lo más autónoma posible en la vida diaria. Bien, y entonces, ¿qué es envejecer en el lugar adecuado? Que es un poco lo que, digamos, el mejor desarrollo de envejecer en el lugar. Pues esta definición también de la OMS extiende, como veis ahí, este concepto anterior a la capacidad de vivir en el lugar que más se ajuste a las necesidades y preferencias de la persona, que puede ser su propio hogar o no. Por eso aquí lo que hay que hacer es desarrollar muchas alternativas, un amplio abanico de opciones habitacionales que no lo tenemos tampoco en nuestro país. Está habiendo por ahí algunas experiencias en algunas comunidades y demás, pero se necesitaría mucho mayor opciones de abanico habitacional para personas que tengan una vivienda que no esté adaptada, que esté en muy malas condiciones, puedan tener otras opciones.
para decir, no, yo quiero seguir en mi comunidad, en mi barrio, en mi entorno, donde he estado viviendo toda mi vida, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué significa el envejecimiento en el lugar adecuado? Según este, digamos, esquema o cliché, aging in place, ¿no? En personas mayores y frágiles, pues significa cubrir sus necesidades de asistencia, llevando una vida independiente en su propio domicilio, como vemos aquí, o bien ofrecerles un tipo de vivienda adecuado, evitando en ambos casos que ingresen en un centro, en una residencia, en un centro de larga duración. Bien, lo cual constituye, como aparece a continuación, una solución inapropiada, costosa y traumática, la mayoría de las veces. El ingreso en una residencia muchas veces constituye esto. Por eso tenemos que fomentar todo lo posible el envejecimiento en el lugar, en el entorno, en el barrio donde ha vivido la persona. Y ya, efectivamente, en etapas muy avanzadas, personas con muchas necesidades o mucha dependencia, deterioro cognitivo avanzado, etcétera, sí que efectivamente van a requerir el ingreso ese. Pero mientras tanto, esto sería un tema importante. Lo he sacado esto de unos autores australianos que ya en el año 95 escribieron un documento muy interesante, un libro, Envejecer dignamente en la comunidad, soluciones internacionales destinadas a la protección de ancianos dependientes. Bien, vale, este micrófono aquí. Bueno, y esto que Vicky lo conocerá bien, es el NIA canadiense, que es el Instituto Nacional del Envejecimiento, y ellos efectivamente tienen 4 pilares para favorecer el envejecimiento en el lugar, como son promoción de la prevención, muy importante, y mejor gestión de enfermedades crónicas, 1. En segundo lugar, atención y apoyo en el hogar y la comunidad a los cuidadores familiares. Tienen que ser apoyados los cuidadores para que favorezcamos el envejecimiento en el lugar. En tercer lugar, desarrollo de entornos de vida más accesibles y seguros, porque si no la persona pues va a estar, digamos, en muy malas condiciones de poder envejecer en su entorno. No saldrá de su domicilio, no podrá pasear, relacionarse con los demás si no tiene un entorno seguro y accesible, ¿de acuerdo? Y en cuarto lugar, mejora de las cohesiones sociales para reducir la soledad y el aislamiento social. Bien, definía luego efectivamente también este instituto, el envejecimiento, que ya lo hemos visto en el lugar, ¿no? Entonces, fijaos, ¿qué significa realmente envejecer con dignidad en el lugar? Que es un poco lo que hemos titulado en el documento. Pues significa fomentar al máximo la dignidad personal y la independencia funcional de los mayores retenidos en sus hogares. ¿Qué significa eso de retenidos? Que muchas personas están en su vivienda, en su hogar y demás, pero están ahí aislados, como retenidos, y no se les da el apoyo y la atención que requerirían para estar envejeciendo con dignidad en la comunidad. Significa también reducir al mínimo el riesgo de un apoyo inapropiado, tanto por exceso como por defecto, porque ambas cosas son negativas. Un apoyo por exceso o por defecto no facilita el que puedan envejecer en la comunidad con dignidad, y significa también ofrecer, por tanto, un nivel de asistencia adecuado a las necesidades de los usuarios, que en el fondo lo que significa o lo que viene a decir es que es el deseo y los esfuerzos de una persona por vivir de forma independiente. ¿De acuerdo? Bien. Envejecer en el lugar, por tanto, nos permite mantener las relaciones y las redes comunitarias. Claro, esta foto la he sacado estos días de una experiencia que está habiendo en un pueblo de Cáceres, Pescueza, que han creado allí un centro de día y una residencia muy pequeña y muy interesante, donde atienden la propia población, los propios ciudadanos, a personas que necesitan todo esto, como psicólogos, como demás. Si queréis luego que si lo conocéis más a fondo, pero yo lo leí ahí un poco y me resultó muy esperanzador, ¿no? Este envejecimiento en el lugar requiere para ello el que vivienda adecuada y asequible, entornos adaptados, como decíamos, apoyo en cuidados básicos y servicios de salud de proximidad. Todo ello, al final, ¿qué nos va a proporcionar?
pues o necesitaríamos reorientar los modelos de atención para priorizar la primaria, atención primaria y la atención comunitaria. Y según dicen estos autores, la evidencia dice que se puede prestar atención y apoyo más apropiados y menos costosos en el domicilio que en una residencia. Y esto es cierto, hay múltiples estudios y menos costoso prestar estos cuidados, la atención a los mayores en un domicilio que en una residencia. Envejecer en el lugar luego también tiene una serie de beneficios como estos que aparecen aquí: reducción de visitas a urgencias, de estancias hospitalarias, de hospitalizaciones, de número de caídas y mejora del funcionamiento físico. Así que envejecer en el lugar, tendríamos que decirle a los responsables políticos que esto es lo que tienen que hacer en cualquier ámbito local, comunitario, de comunidad autónoma, donde gobiernen, ¿no? Aquí aparece, como veis, este es un equipo holandés que se llama el modelo Burzo, ellos atienden a domicilio, un grupo de enfermeros, enfermeras ahí, muy capacitados, a muchas personas diariamente en su entorno, y es una experiencia interesante, ¿no? Ya sabemos que luego cada país tiene su propia idiosincrasia y su propio modelo económico, social, de desarrollo de servicios, etcétera. Pero me interesaba eso comentaroslo, ¿no? La vivienda como en casa en ningún sitio. La vivienda, digamos, lo que propone este modelo es que mejora la calidad de vida, su mundo relacional, envejecer en el propio entorno y poder recibir cuidados profesionales cuando sea necesario, ¿no? Entonces, diferentes modelos de cohousing, que luego comentaréis algo, seguro, como apartamentos, experiencias intergeneracionales, iniciativas en ámbitos rurales, como este que acabamos de decir, del pueblo este de Cáceres, grupos de personas a los que les une una opción sexual, religiosa o de género, etc. Y lo que está claro es que prolifera un gran mercado de cuidados en la economía planteada, ¿no? Bien, y entramos ya en el cuarto punto que a mí me parece importantísimo, ¿no? Que es problemas, sería integrar los servicios sociales de salud y de vivienda. Pero veamos primero qué problemas tenemos en los sistemas de servicios sociales y de salud actualmente. Tenemos problemas de diseño, tenemos servicios sanitarios y sociales diseñados para gestionar episodios agudos de enfermedad y de discapacidad de dependencia. Es porque esto es lo que se ha diseñado y lo que se ha venido realizando desde los años 60-70, desde que se construyeron hospitales, empezó luego con el año 84 la construcción de centros de salud y demás, pero todo basado en episodios agudos, ¿no? Para episodios agudos. ¿Y qué está ocurriendo hoy día? Pues que el envejecimiento de la población tan importante lo que está demandando es un nuevo modelo que ya no es de episodios agudos, como decíamos en las primeras diapositivas, sino que ya son procesos crónicos que necesitan cuidados continuos y prolongados, ¿de acuerdo? Entonces, hay también problemas de planificación con un gran desequilibrio entre los servicios existentes en las instituciones y en la comunidad. Ha predominado mucho más los servicios en instituciones, más residencias, venga a construir residencias. Fijaros, a partir de la crisis de 2008 económica que hubo, mucha gente que fracasó en el tema de la construcción empezaron a crear residencias, pensando que ese era un gran negocio, efectivamente, y lo que se ha visto hoy día es que muchas de ellas son deficitarias por los problemas, ¿no?, que sabemos económicos, el alto coste que tienen sobre todo las residencias privadas y demás, y que cada vez más ciudadanos quieren envejecer en su entorno, como venimos diciendo, y no ir a una residencia. Y luego problemas de coordinación. Hay una deficiente integración y coordinación de políticas asistenciales y de provisión de servicios. Así que estos son problemas de diseño, de planificación y de coordinación que estamos teniendo. Parece que está habiendo algunas iniciativas en algunos sitios para intentar corregir todo esto, pero nos falta mucho por hacer, Luego, fijaros, en esta diapositiva también el envejecimiento, ¿ves? Aquí tendría que haber flechas entre todo y no se ve bien, pero bueno,
no sé por qué no, la difuminación, que la primera parte de junio lo veíamos más, no sé por qué ahora no. Y es lo mismo, ¿eh? Bien, entonces el envejecimiento poblacional genera cronicidad compleja, incremento de la dependencia, disminución de la red de apoyo y utilización inadecuada de servicios. Esto es un poco el camino que sigue el envejecimiento de la población. A partir de aquí vemos que hay nuevas necesidades y demandas, surgen nuevas necesidades y demandas y por tanto se necesita una reorganización asistencial. Así que es lo que estamos diciendo desde el comienzo, ¿no? Pero fijaros, decía un visionario americano y tal del siglo pasado, un poco dice, para cambiar algo, construye un nuevo modelo que convierta al anterior en obsoleto. Y a mí esta frase me ha resultado muy ilustrativa, ¿no? Porque lo que viene a decir es que si queremos cambiar algo de manera importante, pequeños cambios no sirven de nada. Tenemos que construir un nuevo modelo, que es lo que estamos diciendo, para que efectivamente veamos que lo anterior a esa construcción del modelo se ha convertido en algo obsoleto. Bien, el sistema sociosanitario actual es reactivo, fragmentado y centrado en la enfermedad. Está claro, estamos en esta parte de proveer una atención de salud social y de vivienda integradas, ¿no? Y centrada en la persona. Y necesitamos un sistema sociosanitario proactivo, preventivo, integrado y centrado en la persona. Esto es lo que necesitamos, este nuevo modelo de modelo sociosanitario, ¿no? Lo cual va a permitir, fijaros cuántas cosas produce o conlleva este modelo sociosanitario proactivo, preventivo, integrado y centrado en la persona. Mejor acceso a los servicios, mejores resultados de salud y clínicos, mejor o mayor alfabetización en salud y autocuidados. Esto significa que comprenderíamos mejor los problemas de salud que tiene la persona mayor y estaríamos mejor frente a la crisis. Pero no estás previniendo la aparición de una enfermedad, de una discapacidad o dependencia. Bien, así que optimizar las trayectorias de la capacidad intrínseca, que decíamos que era la suma de capacidades físicas y mentales de la persona, por los sistemas de salud, nacionales de salud, es más eficaz que priorizar el tratamiento de enfermedades crónicas específicas. Nos hemos centrado mucho en priorizar el tratamiento de la hipertensión, la diabetes, un proceso de demencia, una enfermedad cardiovascular, etc. Y lo que tenemos que hacer es, digamos, optimizar las trayectorias de la capacidad intrínseca. Todo esto, dice a continuación, debemos acercarnos a las personas mayores desde la óptica de la capacidad intrínseca y los entornos en los que viven. Lo cual nos va a dar como resultado, nuevamente, pues tendría que haber aquí una flecha, ¿no? Resultados de salud orientados hacia los aspectos que son más importantes para la vida diaria de cada persona. Así que, como decía este autor William Osler, que falleció en la mal llamada gripe española del siglo pasado, en 1919, dice, o decía él, es mucho más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad que la clase de enfermedad que tiene un paciente. Efectivamente, entonces lo importante es conocer a la persona, al paciente, y no tanto la enfermedad, sino a la persona con sus características, su capacidad intrínseca, funcional, etc. Bien, ¿qué es la atención integrada? Que os decía que hablamos mucho de atención integral, pero no tanto de atención integrada. Pues hay una definición de este autor, de Kovner y otros, ¿no? que es también un autor canadiense muy interesante, conjunto de servicios bien planificados y bien organizados, dirigidos a satisfacer las necesidades, problemas multidimensionales de un usuario particular o de un grupo de personas con necesidades, problemas similares. Así que un conjunto bien planificado, de servicios, bien planificado y bien organizado. Esto es lo que es la atención integrada.
Esta atención integrada no es un resultado, sino un medio, como dice en esta diapositiva, ¿para qué? Para mejorar el acceso a los servicios, la calidad de la asistencia, la satisfacción del usuario y la eficiencia de los recursos. ¿En quién? Pues en personas con necesidades complejas y cambiantes que necesitan de múltiples sectores y múltiples proveedores. Es decir, cada vez efectivamente hay más proveedores de atención, de salud, de servicios sociales, de temas de vivienda, etcétera, y lo que tenemos que hacer es, a través de este nuevo modelo de atención integrada, mejoraríamos todo esto: acceso a los servicios, calidad de la atención, satisfacción del usuario y eficiencia de los recursos públicos. Entonces, el centro de la provisión de servicios debe ser siempre la comunidad, como estamos diciendo. El ámbito comunitario, en el barrio, en el lugar donde vive, reside esa persona, y la derivación a urgencias o el ingreso en un hospital de adultos no tienen por qué ser siempre la primera opción, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, oiga, pues que vaya a urgencias del hospital. Pues no, si hubiesen buenos servicios comunitarios, la persona no tendría que acceder al hospital con tanta frecuencia. Ya sabéis que el ingreso de mayores en el hospital genera muchos problemas de mayor dependencia, deterioro, desorientación, etcétera, etcétera. Deterioro cognitivo entre ellos, ¿no? Depresión y demás. Bien, Dennis Kotner, este autor, como digo, en este libro, un tratado tan interesante, decía: sin la integración en distintos niveles, todos los aspectos de la atención fracasan o sufren, como de tal manera que dice, los pacientes pierden y van perdidos, van desorientados porque no saben dónde acudir, los servicios no son prestados correctamente o llegan tarde, más tarde de lo habitual, la calidad y satisfacción de los pacientes bajan y la sostenibilidad del sistema disminuye. Fijaros cuántos problemas genera la mala organización y la fragmentación de los modelos que tenemos, y cuánto mejoraría si tuviésemos modelos de atención integrada. Así que deberíamos potenciar más cuidados en casa y en la comunidad, más en atención primaria y menos en hospitales, y más viviendas tuteladas y viviendas muy protegidas. Bien, este tema, ahora voy a ir rápido, para que, a ver si en un cuartito de hora ya termino. Construir y rediseñar ciudades y comunidades amigables. Me ha parecido también interesante resaltar este punto, porque dice: una ciudad-comunidad amigable es un lugar donde que adapta los servicios y estructuras físicas de la ciudad, más espacios verdes donde la gente pueda relacionarse, pasear. No sabéis lo interesante que hay en cantidad de países asiáticos: Corea del Sur, Singapur, el propio Japón. Tienen unas urbanizaciones y unas adaptaciones de los entornos maravillosas para las personas de edad avanzada, ¿no? Todo lo cual generaría mejor calidad de vida a medida que la persona se envejece. Y lo que os comentaba hace un momentito, en una viñeta del Roto del país ponía: hemos dejado la ciudad para el turismo, búsquense otro sitio. Eso es lo que está ocurriendo aquí en Madrid, ¿no? Con su fina ironía e inteligencia, el Roto, en esta viñeta, nos dice, viene a decir esto, ¿no? Hay el potentado o los potentados que tienen ahí mucho dinero y mucha mano, digamos, para cambiar decisiones políticas y demás. Hemos dejado la ciudad para el turismo, búsquense otro sitio, dice los ciudadanos. Muy ilustrativo, ¿no? Entonces, esto lo eliminamos, no, lo que necesitamos es esto, dando forma a las ciudades que envejecen. Hay un documento muy interesante también, entre ellos de varias ciudades europeas y demás, y fijaros, curiosamente aparece Madrid. Y yo dije, esto es de hace unos años, digo, ¿cómo es posible que Madrid, que ahora ya no es una ciudad ni amigable ni nada por el estilo, no nos puede enseñar mucho, digamos? Bien, así que una ciudad amigable fomenta el envejecimiento y optimiza recursos para todo esto, ¿no? Salud, seguridad, inclusión y demás. Todas estas, digamos, beneficios aportaría lo que sería una ciudad amigable: participar en la vida cotidiana, envejeciendo de manera saludable, a los individuos crecer y desarrollarse,
permitir que las personas envejezcan con dignidad y autonomía y envejecimiento saludable, como decíamos. El entorno, por tanto, es importantísimo. El entorno físico, donde vivimos, donde desarrollamos nuestra vida. Por eso, cuando el entorno excluye, como es el caso de ciudades como Madrid, actualmente la autonomía se reduce, la participación social se debilita y la salud, por tanto, se deteriora. ¿Por qué? Pues porque no facilitamos que la persona mayor pueda seguir haciendo cosas que desea hacer, dado su talento, experiencia y demás. Así que esto es muy interesante, ¿no? Debemos, por tanto, construir, diseñar barrios preparados para la longevidad. Bueno, esto lo mismo. Luego de tecnologías también son muy importantes porque mejoran la longevidad saludable, y me centro aquí en esto: la telemedicina, aplicaciones para teléfonos móviles, los biosensores para el diagnóstico y monitorización remota, que hay cada vez más desarrollo en todo esto, para personas que pues, te permite hacer un buen diagnóstico a través de estas tecnologías sanitarias, ¿no? Permitiría promover la salud, mantener la capacidad funcional, etcétera, etcétera. Bien, fijaros cómo esto es de una institución en Francia, el robot Zora, pues permite a muchas personas mayores allí pues, hacer, y esto cada vez lo vamos a ver más, o esto otro, de China, dice: en medio de una crisis demográfica, el gobierno de China está fomentando los robots para cuidar a las personas mayores en entornos institucionales y domiciliarios, ¿no? Y domésticos en su domicilio. Va a haber aquí, en tanto Japón como China y demás, un desarrollo tremendo en este campo de la robótica. Bueno, ahí podemos estar de acuerdo, menos de acuerdo y tal, pero lo cierto es esto, ¿no? Bien. Y luego está este último punto ya de todos estos que quería comentar de ejes estratégicos: el apoyo y la formación de los cuidadores, muy importante para mantener tanto de los cuidadores familiares como de los profesionales, ¿no? Para mantener la provisión de cuidados, garantizar el bienestar de cuidadores y demás, y receptores, según necesidades, y para, digamos, prevenir un poco el agotamiento del cuidador familiar o informal. A veces se llama informal, hay gente que no le parece adecuado ese término, pero ofrecer alternativas de respiro, etcétera, etcétera, como sabemos, ¿no? Y, por tanto, capacitación y formación de los cuidadores para pues en las necesidades físicas de la persona, por ejemplo, el control de la tensión arterial, la higiene, etcétera. Permitiría que estuviesen más preparados para detectar señales de riesgo en esa persona a la que están cuidando, ¿no? En habilidades de cuidado ético y compasivo y en autocuidados y demás. Y luego toda una gran, digamos, formación en las necesidades de los cuidadores y personas mayores. Bueno, y ya esta última parte, y ya terminamos pronto. ¿Qué acciones prioritarias teníamos en el documento, en los diferentes niveles asistenciales? Fijaros, que más se ve también aquí muy fulminado. Bueno, pues tenemos varios puntos de acceso, problemas en el sistema sociosanitario actual, varios puntos de acceso. Tenemos también descoordinación entre niveles, lo estábamos remarcando continuamente, duplicidad de valoraciones, se valora a la persona en diferentes ámbitos y esto no es ni eficaz ni eficiente, fragmentación de cuidados, gasto desbocado e ineficiencia y fragilidad de la red de apoyo social. Todo ello que genera insatisfacción de usuarios y familias. Todos estos problemas que tenemos en el sistema sociosanitario actual. Por tanto, ¿qué necesitamos? Un sistema sociosanitario centrado en las urgencias. Vemos que no es el adecuado para las personas mayores con necesidades complejas porque no se adapta a sus necesidades y porque resulta muy caro, ¿no? El nuevo perfil de pacientes que tenemos, por ejemplo, en primaria, de complejidad compleja, fragilidad, dependencia, deterioro cognitivo, soledad no deseada, todo esto es un poco, digamos, los integrantes que caracterizan a las personas con necesidades complejas. Lo cual necesitaríamos trabajo en equipos interdisciplinares coordinados por gestores de caso. Estamos ya dando un poco soluciones, ¿no? El gestor de caso va a ser un enfermero o enfermera o un trabajador social, dependiendo de la complejidad del caso, si es más clínico o más social,
de la persona y esto hay experiencias muy interesantes. También en España se han iniciado alguna, pero no acaba de cuajar, parece ser, ¿no? Luego igual nos lo comenta un poco más después Ana. Todas estas características de la provisión de servicios integrados, pues sería que tenemos que prestarlos a nivel comunitario domiciliario, centrados en la persona, como decíamos, facilita objetivos y toma de decisiones compartidas, autocuidado, atención interdisciplinar, etc. Bien, ¿qué prioritarias aquí habría que hacer a nivel de primaria? Hemos pensado nosotros, y no es porque se nos haya ocurrido a nosotros, lo hemos sacado de varios expertos, tanto a nivel nacional como internacional, estas medidas que proponemos. Dice, la atención primaria debería reorganizarse en función de subgrupos de usuarios pacientes con necesidades de atención similares. Esto me acuerdo cuando se lo presentamos a la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, no estaban muy de acuerdo, pero esto lo están proponiendo muchos expertos, insisto, o sea que para que veáis cuánta disonancia o discrepancia hay ahí en esta medida, ¿no? Pero esto permitiría, al tener subgrupos de usuarios pacientes con necesidades de atención similares, tenerlos más controlados, mejor atendidos, etc. Porque si no, en primaria muchas veces cambian médicos, cambian enfermeros, cambian las personas responsables de ese equipo y hay mucha complejidad y mucha dificultad ahí. Estos equipos, dice, cada centro de salud tendría o debería existir un equipo interdisciplinar para la atención de pacientes crónicos de alta complejidad. ¿Integrado por quién? Por el médico de familia, enfermera de enfermería familiar y comunitaria, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajador social, farmacéutico comunitario, psicólogo clínico y cuidador principal. Así tendría que ser el equipo que tendríamos que tener en primaria. Y uno puede decir, eso es muy utópico. No, esto lo están teniendo en varios países. Equipos interdisciplinares con este digamos, abanico de profesionales y coordinado por un gestor de casos, como os decía, ¿no? Bien, estos equipos contarían luego con el asesoramiento especializado y permanente de geriatras. Los geriatras son los especialistas en personas mayores. Qué curioso que hablamos mucho de pediatras para los niños, pero el geriatra pues, no es tan importante que para muchos responsables políticos. Y con todo el envejecimiento poblacional y la mayor necesidad que tenemos de tener especialistas en este campo, es fundamental que sea así, ¿no? Así que asesorado por geriatras, psicogeriatras y médicos rehabilitadores para resolución de casos concretos. Bien, estos atributos que tendrían que tener los profesionales ahí sería una mentalidad, sobre todo enfermeros, los gestores de caso, mentalidad generalista y comunitaria, potenciación del trabajo enfermero domiciliario, como este equipo que decíamos de Burdo holandés, dotar de los recursos necesarios para competencias avanzadas de enfermeros en la toma de decisiones, movilización de recursos en situaciones de crisis, sería muy importante, para que los enfermeros ahí de los centros de salud tuviesen esa capacidad de tomar decisiones importantes ante situaciones de crisis. Autoridad, esto ya sí que, si lo ven muchos médicos, en fin, autoridad clínica sobre los profesionales del hospital y de los servicios sociosanitarios, porque el equipo ese de atención primaria es el que mejor conoce a la persona, a esa persona mayor, y por tanto es el que debe planificar, diseñar, hacer el plan de atención individualizado, etcétera, etcétera. Pero claro, como vivimos en el país que vivimos, muchos profesionales clínicos, sobre todo en el ámbito médico, pues no están dispuestos a hacer esta digamos, variación o estos cambios, ¿no? Y capacidad de coordinar, fijaros, servicios hospitalarios a domicilio o en residencia. Ese equipo ahí sí que tendría esto, Ya digo que esto igual hay muchas personas que no puede que no lo compartan, pero esto a mí me parecería fundamental. En el ámbito de atención comunitaria y domiciliaria, pues todas estas estrategias
detección, valoración y demás, capacitar en autocuidado, es muy importante, decíamos, garantizar un continuo asistencial, por supuesto atención con servicios sociales, decíamos, hacer de la atención comunitaria el foco central del sistema, involucrar a las familias, los cuidadores y las comunidades en la planificación y provisión de servicios y finalmente atención a las trayectorias del final de la vida, ¿no? Los cuidados paliativos que se llaman. Bien, en el nivel de atención especializada vemos dos cosas, ya estamos terminando, tendríamos que tener en los servicios de urgencias que están fatal diseñados para atender a las personas mayores, algunos hospitales han hecho cambios, hay que decirlo también, pero estamos hablando en términos generales, tendría que haber áreas específicas para evitar desorientaciones, caídas, úlceras por presión, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ahí en los bosses, venga, todo el mundo ahí mezclado, como vemos en muchos hospitales, en urgencias, ¿no? Espacios silenciosos para reunirse las familias y los equipos implicados. Esto favorece la toma de decisiones compartidas, hablar despacio, qué le pasa a su padre, madre, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar ahí la familia con los profesionales en espacios silenciosos y perfectamente adaptados. Una valoración geriátrica e integral que reduce la mortalidad y los reingresos. Los reingresos sabéis que son aquellos que se producen antes de los 30 días después de haber dado el alta hospitalaria a la persona. Todos los clínicos que tratan a personas mayores, todos deberían recibir formación, como dije hace un rato, en valoración geriátrica integral. ¿Por qué es muy importante? Porque, como decimos, reduce la mortalidad si se hace una buena valoración geriátrica y los reingresos. Y elaborar un plan de atención personalizado y ser muy precisos en los criterios de ingreso. No decir, bueno, pues ingresamos ahí de buenas a primeras. Y en las plantas de hospitalización, claro, los pacientes geriátricos desean que se les dedique tiempo y ser escuchados, porque en las sociedades que vivimos con todo este estrés, digamos, tan acusado, no hay tiempo para escuchar a la persona realmente y dedicarle tiempo, ¿no? El personal de planta debería desarrollar habilidades comunicativas específicas para garantizar una atención de calidad. Los hospitales de agudos tendrían que desarrollar pautas de prevención de los principales problemas y iatrogenias, que son todos los problemas derivados de una mala praxis, úlceras, desorientación, infecciones, caídas, etcétera, desnutrición y demás, y las órdenes médicas, prescripciones, esto es importante, e interconsultas hospitalarias se deberían ajustar al plan previamente elaborado por el equipo de atención primaria, porque, como he venido diciendo, es el básico y el que mejor conoce a la persona y es el que tendría que llevar ahí la voz cantante, como se dice. Bien, y ya en la atención intermedia, que es un poco todos aquellos dispositivos que entran en funcionamiento cuando una persona es dada de alta del hospital para poder rehabilitarse y rápidamente a su domicilio nuevamente, o en su caso igual tiene que ser derivado a la residencia, pero son todo lo que se llaman los servicios de atención intermedia. Así que esto constituye una verdadera urgencia, prioridad política, el desarrollar esto bien, un sistema de acreditación de centros adecuado, un marco normativo que digamos que contemple el perfil de beneficiarios, cartera de servicios, todas las bases del modelo asistencial, etcétera, y adaptar el desarrollo de la oferta de cuidados intermedios a lo ya disponible en varias comunidades autónomas. Venga, pues ya vamos terminando, así que teníamos también el documento Cambios de paradigma en clave de futuro, me quedan 2 o 3 minutos solo, de la atención a la prevención y la inclusión. Fijaros, tenemos que pasar de la prevención, de la atención a la prevención y la inclusión. Ese es un cambio de paradigma. Viene no tengo tiempo para desarrollar en profundidad, pero viene bien desarrollado en el documento. Sobre todo la inclusión de la persona mayor en todo su entorno, en el plan de cuidados, etcétera, etcétera. Otro cambio de paradigma, de la calidad de la atención a la calidad de vida. Porque la calidad de atención se centra mucho en los aspectos técnicos, sin embargo la calidad de vida se va a centrar más en la capacidad funcional, que es algo muy importante, porque si una persona mayor tiene buena capacidad funcional va a permitir
vamos a permitir que siga siendo autónomo, independiente y demás. El tercer cambio de paradigma, redefinir, reorientar lo institucional a hogar, y esto sería un poco estos cambios que está habiendo ahora en la residencia, de desinstitucionalización, o para las personas que ya tengan que estar necesariamente en una residencia, que sea un ambiente hogareño, en unidades de convivencia pequeñas, etcétera, etcétera. Bueno, se puede comentar luego en el coloquio. Formar a profesionales para la co-creación con la familia, muy importante. La familia cada vez es muy importante si queremos que de estos cambios de paradigma sigamos manteniendo a la persona en su entorno y demás, en su domicilio, etcétera, etcétera. En quinto lugar, un cambio de enfoque médico a un enfoque social y de servicios, muy importante. Hasta ahora estaba todo muy basado en un enfoque puramente médico, clínico, pues no, hay que ir a un enfoque más social y de servicios integrados y demás. Y finalmente el sexto sería organizar desde un dominio del sistema hacia un enfoque centrado en la persona, porque hasta ahora se ha centrado mucho en ser el sistema el que dominase, planificase, controlase todo, y no. Lo importante es el enfoque centrado en la persona. Así que, fijaros, este es un esquema también interesante porque entre el domicilio de la persona y el hospital de Burgos y la atención intermedia, tenemos que evitar la escalada de la atención hospitalaria. Cada vez se deriva más gente a hospitales porque no hay los servicios en primaria adecuados ni necesarios. Se quitaron incluso las urgencias en primaria, como sabéis. Pues entonces, si hiciésemos una mejor gestión del riesgo, una promoción del autocuidado, una intervención precoz y un ingreso hospitalario solo en caso necesario, estaríamos evitando esta escalada y no ver a tantas personas que ahora que va a llegar la gripe en poco, ¿no? Ya en toda esta época invernal, vamos a ver nuevamente hospitales y plantas colapsadas ahí con mayores, sobre todo en pasillos y demás, mal atendidos, sí, con muy poca dignidad y demás. Bien, y tendríamos que favorecer el regreso al domicilio. ¿Cómo? Planificando el alta hospitalaria al ingreso. Cuando ingresa un mayor en el hospital, porque ya no queda más remedio que ingrese, hay que planificar el alta. Y eso lo haría el equipo de atención primaria, el equipo interdisciplinar, si todo funcionase adecuadamente. Mejorar la efectividad de los tratamientos agudos, facilitar a los pacientes el regreso al domicilio y servicios hospitalarios vía primaria, atención intermedia, posibilitaría todo esto. Así que yo he elaborado este esquema, fijaros, esto me ha permitido, digamos, un poquito la licencia de promover, de organizar esto. Un centro de salud y servicios sociales como único punto de acceso, así debiera ser, ¿no? Un equipo interdisciplinar comunitario con su gestor de casos, los que dijimos, médicos, familia, psicólogo, farmacéutico, fisio, trabajador social, etc. El domicilio de la persona, todo esto no aparece fatal porque no se ven las flechas, me da pena porque estaba. Luego, estos servicios comunitarios de apoyo para que mantengamos a la persona en su entorno. Transporte comunitario, adaptaciones de la vivienda, gestión de la medicación, actividad social, etcétera, etcétera, ¿no? Servicios de apoyo comunitario. Un hospital de agudos, donde se tiene que interrelacionar con el centro de salud, aquí tendría que aparecer algunas flechas, y con el domicilio. A continuación, reuniones de valoración periódicas para casos complejos entre el centro de salud y el hospital. Luego, todos los dispositivos de atención intermedia, hospital de día, unidades subagudos, unidades de rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Centros de media y larga estancia. Y luego, ¿veis? En estas otras, planificación del regreso al domicilio desde los servicios de atención intermedia y el regreso al domicilio. Y finalmente, en sexto lugar, ya la residencia. También, ya como última opción, pues esto sería un esquema de cómo, de un modelo de atención integral centrado a la persona para mayores con necesidades complejas.
Venga, pues fijaros, a modo de conclusión ya, la percepción errónea más común sobre el envejecimiento es que cuanto mayores somos, pues uno más enfermo y menos capacitado se vuelve. Esta es la percepción errónea. Sin embargo, como dice este gerontólogo americano, cuanto mayor es una persona, más saludable ha sido a lo largo de su vida. Claro, porque si vive más tiempo es porque ha sido más saludable. Es de sentido común, ¿no? Así que tenemos que alejarnos de la visión del envejecimiento solo como una época de inevitable decadencia. Tenemos que alejarlo. Sabemos que va a haber personas de esta naturaleza, ¿no? Con mucha discapacidad de dependencia, ya con un gran deterioro cognitivo avanzado, etc. Pero tenemos que alejarnos de esa visión, porque eso llegará para quien llegue y tenemos que pasar, digamos, a dirigirnos a un nuevo escenario que puede ser enriquecido con innovaciones y nuevas posibilidades, ¿no? Pueblos que cuidan, personas que están en mucho mejor estado de salud, etc. Todo lo que hagamos por tener esta nueva visión sería muy importante. Decía Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Una frase preciosa también. Y yo creo que ha llegado el momento de todo esto, de ver un poco este cambio que os estoy proponiendo, de manera que, como dice este autor también, Colin, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de contribuir a un movimiento pro envejecimiento con propósito y dignidad que aún está emergiendo. Esto está todavía un poco en mantillas, ¿no? Como se dice. Algún día miraremos atrás y contaremos a otros cómo trabajamos para cambiar el futuro. Mientras tanto, ahora es el momento de involucrarse, alzar la voz y actuar. Pues es también una frase muy interesante, ¿verdad? Sí, ¿A que sí? vale. Claro, tenemos que comprometernos con los enemigos. Así que ya la última diapositiva, debemos mantener nuestro compromiso de impulsar una acción colectiva para transformar los cuidados. Tenemos que comprometernos en esto todos. ¿Cómo? Apoyando a las personas mayores de hoy y capacitando a las futuras generaciones para que planifiquen y se preparen para una vida plena, saludable y larga en sus hogares y comunidades. Pues esto es todo. Gracias. Vale.